Bienvenidos a un nuevo audio-vídeo sobre canaricultura de canto. Como os comenté en los anteriores episodios, he tratado de que este contenido sea más ameno y divulgativo, que estrictamente técnico. Por eso, es posible que encontréis algún pequeño error en la locución, pero espero que eso no os impida disfrutarlo. Esta serie de audio-vídeos se centrará en los escritos de don Antonio Drobeaza, maestro de maestros, titulado Iniciación al canto del canario roller segunda edición, y publicados en la revista Pájaros, segunda época, números 19 al 33, del año 1972 al 1976. Os recomiendo escucharlo hasta el final, con calma, como si fuera un podcast de conversación y reflexión. Gracias por acompañarme una vez más, por vuestro tiempo, vuestra escucha, y por seguir compartiendo conmigo esta pasión por el canario y su música. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pedro Mata. Hay sonidos que, pasan casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Y otros que te atrapan. Hoy vamos a explorar a fondo justamente eso, los secretos del canto clásico del canario roller. Para esta inmersión, nuestra guía van a ser unos fragmentos de un texto bastante específico. Nos vamos a centrar en lo que el texto considera las cualidades básicas y sobre todo en los giros clave del estándar de canto. Y ojo, que hablamos del estándar que estaba vigente y se comentaba ya por la década de 1970, ¿eh? Eso es importante tenerlo en cuenta, sí. Sobre su pureza y cuáles son las características de sus turren o giros principales. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para apreciar el canto del roller, según esta perspectiva, pues hay que entender detalles históricos y técnicos que son muy sutiles. Es casi como estudiar, una tradición artística con sus propias escuelas, sus debates internos. Entiendo. Pues empecemos por lo básico, si te parece. El nombre. ¿Por qué roller? El texto que manejamos defiende esta denominación, dice que es la más adecuada. Parece que la razón es su amplitud, que permite como englobar distintas líneas o estilos dentro de esta variedad de canto. ¿Es así? Exactamente. El autor argumenta que llamarlo simplemente canto clásico sería, demasiado vago. No definiría la especificidad del roller. Ya. Y cantoflauta tampoco le convence, porque eso se refiere únicamente a unas tonalidades muy concretas, las aflautadas y huecas, muy típicas de los llamados edelroller o hearts puros, y solo cuando realmente clavan esas características clásicas de canto rulado e intermitente de forma muy pura. Así que roller, sería un término paraguas más útil y más amplio. Vale, entendido. Pero parece que esa pureza ideal de la que hablas ha estado como minando, O al menos eso es lo que argumenta el texto que tenemos. Identifica 3 causas principales de lo que llama imprecisión en el canto roller. A ver, primero dice una falta de pureza en la dicción, en cómo el canario articula, por así decirlo. Segundo, una tendencia que él denomina evolucionismo, la búsqueda de tonos cada vez más graves y más sonoros. Y tercero, el hecho de que el estándar anterior a los años 70 permitía demasiadas líneas de canto distintas. Claro, daba más manga ancha, digamos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque según el texto, estos 3 factores juntos han ido como minando la pureza original del canto del canario de Hartz. ¿Cómo se conectan exactamente la dicción y el tono? Porque así a primera vista no parece tan obvio. Pues sí, lo fascinante aquí es esa conexión íntima que establece el texto. Argumenta que la composición fonética de las frases cantadas, las sílabas que usa el pájaro, por entendernos, modifica de forma crucial cómo percibimos la tonalidad. Ajá. Es decir, no es solo la nota, sino cómo está construida esa nota. ¿Qué sonidos la componen? Y esto nos lleva a una distinción que parece que es central y bastante polémica en el texto. La diferencia entre una línea de canto hueca y una no hueca. Hueca y no hueca. De hecho, se menciona que los expertos alemanes con los que trató el autor insistían muchísimo en esto, en orientar la definición del canto roller hacia la pureza clásica. Tanto en la estructura del canto como en la limpieza de los tonos. Parece ser un pilar fundamental de la visión que nos presenta el texto. ¿Y qué entiende exactamente este texto por hueco? Porque parece ser como la piedra angular de esa pureza que defiende. A ver, según la visión del autor, solo hay una línea de canto que sea auténticamente hueca. La describe como aquella en la que el canario emite casi todo su repertorio en ese tono hueco característico que es fluido o resonante. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cómo lo consigue?
Pues el secreto, según el texto, es la emisión de sílabas fonéticamente muy simples, donde las consonantes apenas se perciben, casi no se oyen. Esto permite, dice, una resonancia pura en las cavidades adecuadas del pájaro. Piensa, no sé, en la diferencia entre un sonido puro de una flauta travesera y el de una trompetilla de estas de feria. Vale, sí. Esta última añade como vibraciones, armónicos que la hacen menos pura, ¿no? Pues el texto sugiere que las sílabas simples logran esa pureza tipo flauta. Cuanto más simple sea la fonética del giro o tur, más pura será la oquedad. Entiendo la analogía, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando la fonética se complica? Si metemos más letras... Ahí está justo el contraste que marca el texto. A medida que se perciben más vocales diferentes o consonantes más marcadas en un giro, pues el sonido pierde esa pureza ideal, y esa oquedad ideal se transforma en lo que el texto llama tonalidades mixtas. El texto da ejemplos concretos de estos giros problemáticos, ¿verdad? Los que causan mixtificaciones, como él las llama. Menciona los glucan, cloqueos, y los Wasserrollen, rulos de agua. Describe los glucan fonéticamente con sílabas tipo gluk, gluk, gluk o incluso más complejas como kluik, kluik, kluik. ¿Por qué exactamente esto impide la oquedad? ¿Qué es lo que falla ahí? La clave, según nos dice el texto, es la dureza fonética. O sea, si todas las letras, incluidas las consonantes, se pronuncian con una intensidad parecida, esa complejidad fonética impide la resonancia pura y hueca que se busca. El resultado son sonidos que el texto califica de graves por la presencia de sonidos como la I aguda, generan una impresión sonora que recuerda a salpicaduras de agua, y menciona que algo parecido ocurre con los Wasserrollen. O sea que estos sonidos, aunque quizá fueran llamativos o peculiares, Sí, seguro que tenían su público. se veían como una desviación del ideal clásico, ¿no? Exacto. Los Glucken, en particular, parece que fueron una preocupación importante. El texto, de hecho, celebra que en un congreso de la COM, la Confederación Ornitológica Mundial, en Darmstadt, Alemania, se decidió degradar la puntuación de los Glucken en el estándar oficial. Se les acusa directamente de causar un grave perjuicio al canto clásico. Un grave perjuicio. ¿Y por qué? ¿Solo por no ser puros en el sentido que describe? Bueno, el texto va un poco más allá. Argumenta que su cultivo se popularizó sobre todo entre aficionados más noveles, quizás atraídos por lo peculiar del sonido, ¿no? Pero sin la formación o el oído entrenado para valorar esa pureza clásica que defendían los puristas. Y aquí viene algo que a mí me parece muy interesante. Habla de un efecto contagio. Contagio. Uf, suena casi como una enfermedad del canto o algo así. Es una analogía fuerte, sí, desde luego. La idea que expone el texto es que si un criador se centra mucho en cultivar ciertos turén, como los Glucken, con su fonética particular, esto acaba como contaminando la forma en que sus canarios ejecutan otros giros más puros. Vaya. Por ejemplo, que empiecen a introducir una consonante dura como la K, donde no debería estar, alterando así la dicción suave y rulada. Lo compara con cómo un acento extranjero se nota al recitar en otro idioma. Se percibe algo ajeno a la pronunciación original ideal. Entiendo perfectamente la preocupación desde esa perspectiva purista que defiende el texto. Pero, inevitablemente surge la pregunta, ¿un canto roller clásico sin esos Glucken u otros giros quizá más variados no corre el riesgo de ser un poco monótono? El autor del texto se adelanta a esa crítica, sí, y la rebate con bastante convicción. Sostiene que con solo los 4 temas considerados clásicos y puros que son los Hohlrollen, rulos huecos, los Hohlknochen, rulos dobles huecos, los Hohlklingen, timbres huecos, y los Holtpfeifen, flautas huecas, con solo esos 4, un canario bien criado y bien entrenado puede desarrollar un repertorio enormemente variado, exquisito y de una musicalidad admirable. No se necesita más según esta visión tan enfocada en la pureza. Ya, pero si es tan bueno y tan variado con solo 4 temas, ¿por qué no todo el mundo criaba así? ¿Por qué había esa contaminación de la que hablabas? Aquí el texto introduce un punto que me parece crucial. Mantener un linaje de canarios roller con este canto clásico puro es en realidad extremadamente difícil. Ah, amigo. Requiere una selección muy rigurosa, un oído experto por parte del criador y muchísima dedicación. Por eso, explica el texto, muchos aficionados, incluso criadores con experiencia, pues optaron por líneas mixtificadas, como él las llama. Eran más sencillas de criar y de mantener,
Seguramente. Y además, pues resultaban populares entre los nuevos aficionados que a menudo no tenían una referencia clara de cómo sonaba realmente el ideal del canto del Harz. Claro. Se dibuja una tensión muy clara entre la preservación de un ideal, que es difícil, muy exigente, y la practicidad o las modas del momento. Vale, vale, tiene sentido. Asumamos entonces que se logra esa pureza tan buscada. ¿Cómo suena la ejecución ideal según el texto? ¿Cómo canta ese roller clásico perfecto? Lo describe cantando con el pico cerrado, de forma que el sonido sale como filtrado, suave, no estridente. Y la clave, insiste mucho, es la habilidad para ligar armoniosamente distintas variaciones puras dentro de un mismo tema o tour. O sea, no repetir siempre lo mismo. Exacto. Pone el ejemplo del Hohlrollen, el rulo hueco. Dice que un pájaro sobresaliente no se limita a repetir una única rulada, por ejemplo, basada solo en la vocal U. Lo ideal es que sea capaz de enlazar diferentes vocalizaciones puras. Quizás empieza con U, luego pasa a O, luego a U, si las domina, y también variar la forma en que las presenta, de manera escalonada, ondulada, combinando formas. ¡Qué complejo! Sí. Según el texto, 3 o 4 variaciones bien ligadas dentro de un mismo tour crean una impresión musical mucho más rica y satisfactoria que una sola variación, por muy perfecta que sea esa única variación. Se busca la musicalidad en la variedad, pero siempre dentro de la pureza de cada variación. Entiendo. Y esa idea de la variación artística dentro de la pureza se aplica también a los otros temas clásicos que mencionaste, los Knorren, Klingen, Pfeifen. Sí, el concepto es exactamente el mismo. Para los Knorren, el texto habla de esperar unas 3 variaciones puras según la vocalización dominante sea O, OU o U. Para los Hohlklingel, los timbres huecos, se valoran especialmente los cambios de tonalidad entre la O y la U. Y para las Pfeifen, las flautas, con que el pájaro ofrezca un par de expresiones plañideras distintas, una basada en OU y otra en una U alargada, se considera suficiente y de gran mérito. Un canario de alta calidad puede ofrecer, según el texto, unas 10 u 11 variaciones puras diferentes. ¿10 u 11? Sí. Y con eso, no solo podría alcanzar la máxima puntuación en un concurso de la época, según ese estándar, sino, y quizás esto es más importante para el aficionado, resultar enormemente agradable al oído entendido. Sobre todo, insiste el texto, si el pájaro es capaz de variar el orden en que presenta los temas y los enlaza con fluidez y con arte. Ahí está la maestría. A pesar de toda esta riqueza potencial que describes, basada en el texto, claro, este admite algo curioso. Dice que la primera impresión al escuchar a uno de estos campeones en el roller del Harz puede ser, bueno, de monotonía o incluso de tristeza. Lo califica de canto severo. Invita como a no quedarse en la superficie, ¿no? Exacto. Es como si dijera, dale tiempo, escúchalo de verdad, profundiza. Porque al saborear el canto, que es la palabra que usa la fuente, es cuando se revelan los matices, los contrastes de tonalidad entre los distintos giros, los cambios de ritmo, que es continuo en los rulos pero intermitente en las flautas, las diferentes formas de emisión que comentábamos. Y aquí viene algo que a mí me parece fascinante, la atribución de expresiones sentimentales específicas a cada tipo de giro. Eso sí que es llevar la interpretación a otro nivel. Tela. Totalmente. El texto describe la nobleza que, según él, transmiten los Hohlrollen y los Hohlklingel. Habla de una especie de rabia grave y contenida en los Knorren. ¿Rabia? Sí, y una alegría austera en los Schorkeln, que es otro giro, aunque menos valorado en ese estándar. Y una tristeza infinita en las Pfeifen, las flautas. Es casi como si el autor estuviera descifrando un lenguaje emocional codificado en esos sonidos. Impresionante. Si conectamos esto con el panorama general, la visión del texto es que no se trata solo de producir sonidos que sean acústicamente puros y ya está. Se trata de crear una paleta emocional compleja. La combinación de esas tonalidades huecas, contrastadas de forma dulce y no estridente por el volumen más comedido de los brillantes Klingeltouren, los timbres, que estarían en un registro más alto, esa combinación es lo que define, para el autor de este texto, el canto clásico roller como la máxima expresión de belleza y musicalidad posible en un pájaro cantor. Es una valoración muy elevada, casi poética. Hablando de codificar y de estándares, volvamos a ese estándar de canto que menciona el texto, el que regía en los años 70. ¿Cuáles fueron los cambios principales respecto a versiones anteriores, a las de antes de 1960? Pues el texto señala varios cambios importantes. Primero, se redujo el número de temas puntuables de 10 a 8.
Ajá. Luego, dos temas que estaban relacionados con los timbres se fusionaron en uno solo, Klingelturn, que se traduciría como temas timbrados. El Wasserrollen, el rulo de agua, fue sustituido por Wasserturn, temas de agua. Un cambio de nombre que, como veremos, podría tener sus implicaciones. Y como ya comentamos antes, los Glucken y también otro giro llamado Schockel fueron degradados en la puntuación máxima posible. Bajaron a solo 6 puntos, lo que reflejaba claramente esa visión más purista que iba ganando terreno, parece. Vale. ¿Y cómo se estructuraba esa puntuación entonces? ¿Había una jerarquía clara entre los temas que quedaron? Sí. El estándar de los 70 establecía una jerarquía bastante definida y estaba basada explícitamente en el potencial de variación que tenía cada tema. Había 3 temas principales considerados superiores por esa capacidad de ofrecer distintas variaciones, que podían obtener un máximo de 9 puntos cada uno. Eran los Holt-Rollen, los Knorren y los nuevos Wasserturren. Los 3 grandes. Eso es. Luego, había 4 temas considerados medios, con variaciones más limitadas según el estándar, que tenían un tope de 6 puntos. Y finalmente, un tema considerado inferior, por tener mínimas posibilidades de variación, los Klingelturren. Curioso que sean 9 y 6. Sí, un detalle interesante que apunta el texto es que estas puntuaciones máximas, 9, 6, y también el 3 que se usaba para valorar la calidad dentro de cada tema, no solo la presencia, son múltiplos de 3. Esto, al parecer, seguía el sistema de puntuación que estableció un tal Dr. Wolf allá por 1922, basado en categorías muy simples. Suficiente, bueno y muy bueno. 3, 6 y 9 puntos. Ajá, tiene lógica. Además, el estándar clasificaba los temas según su ritmo. Estaban los continuos, que son los rodados o rulados, los semicontinuos, como los Holt-Klingel, y los Klingel, que son como campaneos, ¿no? Y los intermitentes, como los Glucken, los Schockel y las Pfeifen, que son notas más sueltas o pausas. En conjunto, era un sistema bastante elaborado para intentar objetivar, o al menos estandarizar, la evaluación de algo tan subjetivo y complejo como el canto de un pájaro. Desde luego. Demos un repaso rápido, si te parece, a esos 3 temas principales, los de 9 puntos. El Holt-Gollen, rulo hueco. El nombre ya nos dice mucho. Holt es hueco, Rollen son rulos. La oquedad es la esencia. El texto lo llama nada menos que la reina de la belleza del canto roller. Palabras mayores. ¿Qué se necesitaba para ser reina según este estándar? Pues requisitos muy estrictos, según detalla el texto. Consonantes extremadamente suaves, casi imperceptibles, vocales consideradas gratas al oído, menciona específicamente la U, la O, la U, que deben sonar dulces y plenas, sin ningún tipo de nasalización ni estridencia. Limpieza total. Y un ritmo silábico constante y muy regular. La pureza vocálica era crucial. La aparición de otras vocales se consideraba un defecto grave. Y algo fundamental, la supresión casi total de la consonante R, para lograr ese trémulo característico. ¿Y los otros 2 grandes? Knorren y Wasserturren. ¿Qué nos cuenta el texto sobre ellos? Pues de los Knorren, cuyo nombre se podría traducir como nudos, como los de la madera, ¿sí? El texto explica que deben su nombre a una analogía sonora. Una analogía. Sí, al parecer el sonido recordaba al de una sierra cuando está cortando madera nudosa. Es una imagen bastante potente, ¿verdad? Para describir un sonido que se intuye grave, vibrante, quizá algo áspero, pero contenido. Sí, muy visual o auditiva, en este caso. Y en cuanto a los Wasserturren, los temas de agua, el texto señala algo interesante, que este nombre había cambiado varias veces a lo largo de la historia de la canaricultura de canto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de explorar los detalles de este texto, queda bastante claro que el canto clásico del canario roller, al menos en esta visión tan purista y detallada que expone, pues no es solo un canto bonito. Es una forma de arte aviar increíblemente específica, muy refinada y que exige un nivel de dedicación y de conocimiento altísimo, tanto para criarlo como para apreciarlo después. Totalmente. Es toda una cultura construida alrededor de la idea de pureza sonora, la lucha contra la simplificación y una valoración casi emocional de cada giro, de cada matiz. Exactamente. El texto pone muy de manifiesto la enorme dedicación que hace falta. No es solo, poner 2 pájaros juntos y a ver qué sale. Es selección rigurosa, entrenamiento del oído, conocimiento de genética, de estándares. Y refleja muy bien esa tensión que vemos en tantas disciplinas artísticas o artesanales, ¿no? Ese pulso constante entre preservar una tradición considerada pura, con todas sus dificultades inherentes, y las tendencias que buscan la novedad o la facilidad de producción,
o que simplemente responden a gustos que van cambiando o a veces a la falta de conocimiento de los recién llegados a la afición. Y esto nos deja con una reflexión interesante, quizás para darle vueltas después de escuchar esto. A ver. Considerando todo el esfuerzo minucioso que describe este texto para definir, cultivar y mantener la pureza fonética, estructural y hasta emocional de este canto tan particular, ¿hasta qué punto la apreciación de su belleza es una habilidad que se aprende, que se cultiva a través del conocimiento de todas estas reglas, de toda esta historia compleja? O, por otro lado, hay también, o quizás sobre todo, una respuesta más innata, más directa, a su musicalidad intrínseca, independientemente de si conocemos o no el reglamento o la historia, los puntos. Buena pregunta. ¿Cuánto de nuestro disfrute viene del oído educado y cuánto de una conexión quizás más espontánea, más visceral, con esos sonidos tan cuidadosamente elaborados? Es algo en lo que pensar, ¿no crees?